La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en este domingo sexto del tiempo ordinario. Nos encontramos en una experiencia de amor, vamos avanzando. Ya prácticamente estamos llegando también al final de la primera parte del tiempo ordinario. No es que tenga partes el tiempo ordinario, sino que como tenemos el tiempo cuaresmal ya próximo, nos vamos a detener en el tiempo ordinario, vamos a vivir el tiempo cuaresmal y después viene la Pascua, bueno, la Semana Santa, el tríodo pascual, la Pascua y después de la Pascua, cuando celebremos luego Pentecostés, inmediatamente retomaremos nuevamente el tiempo ordinario. Entonces ahora estamos llegando a al final de esta primera parte, podremos decirlo así, ¿no? Primera parte del tiempo ordinario. Repito, no es que esté dividido, sino que es un solo tiempo ordinario, 34 semanas, pero que por el tiempo que vivimos, o los momentos litúrgicos que vivimos, es que haremos un alto. Pero bien, vayamos aprovechando estos días que nos quedan del tiempo ordinario para estar en el discipulado del Señor. Recuerden que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes ponernos en las manos del Espíritu Santo. Es Él el motor que nos impulsa para vivir esta experiencia de fe. Sin la acción del Espíritu Santo, difícilmente podríamos comprender la palabra. Así que hagamos la oración al Espíritu Santo, un canto, una oración escrita o de forma espontánea nos dirigimos al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, nos encontramos iniciando esta sexta semana del tiempo ordinario. Queremos ponernos en tus manos. Sin tu ayuda, sin tu auxilio, difícilmente podríamos vivir esta experiencia de fe. Abre nuestras mentes, Espíritu Santo, para comprender la palabra. Abre nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo nuestros labios para comunicar esta buena nueva de salvación. Danos hambre, Espíritu Santo, de la palabra, danos sed de la palabra para gustarla, para estar bien alimentados, bien nutridos de la palabra, para que una vez la palabra que entra en nuestros corazones, la podamos gustar, le podamos dar la reverencia que merece y sobre todo el impulso que nos dará la palabra para continuar en este discipulado. En tus manos quedamos, Espíritu Santo, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, recuerden, nos acercaremos a la palabra de Dios, Biblia en mano, por favor, para hacerle las preguntas al texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? La lectura, la meditación, la oración y la acción junto con la contemplación. 4 puntos que nosotros hacemos aquí para comprender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que comencemos nuestro diálogo ya puestos en las manos del Espíritu Santo. Acerquémonos a la palabra. Vamos a acercarnos al texto, está tomado de Lucas, recuerden que estamos en el ciclo C y es Lucas el que nos va acompañando en este año. El texto está tomado del capítulo 6. Fíjese bien, apúntelo por favor para que lo pueda buscar luego en su Biblia. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 17. Ahí nos vamos a tener, solo vamos a leer el versículo 17. Entonces va a poner usted Lucas 6, 17, punto, y luego del 20 al 26. 20-26. Significa que del capítulo 6 vamos a leer el versículo 17 y luego nos vamos a saltar al versículo 20 hasta el versículo 26, para que podamos leer el texto que se nos regala para este domingo. Repito, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 17 y versículos del 20 al 26. Búsquelo por favor en su Biblia. Recuerden, es hacer juntos este ejercicio. Recuerden que debemos tener nuestra Biblia de estudio para ir marcando, subrayando, poniendo algún asterisco, alguna seña que nos ayude luego a buscar cuando nos toque dar un tema. Ya no tenemos que estar batallando, ni el coordinador tenga que estar diciendo, hermanos, por favor, ¿quién se anima a dar el tema para el próximo fin de semana o para la próxima reunión? Y esté preguntando y nosotros viendo hacia abajo, viendo para otros lados, porque no sabemos qué decir. Pero cuando ya tenemos el ejercicio, cuando ya tenemos la palabra de Dios, es más fácil,
porque entonces nos dicen, hermano, ¿quién quiere dar el tema? Yo, hermano. Yo me comprometo a dar el tema para el siguiente domingo. ¿Y usted, hermano? Sí. ¿Está preparado? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya tenemos los textos meditados, ya tenemos puntos ahí de reflexión y le podemos dar un bello tema a las comunidades. Así que por eso ayuda también la Lectio Divina. No solamente es un diálogo con el Señor, sino que también es una forma de preparar nuestros temas. No vamos a repetir más de lo mismo, sino que podremos meditar algo diferente con la comunidad. Muy bien, acerquémonos a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano, hagamos juntos este ejercicio. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos leído el texto. Recuerden que este pasaje que leímos hoy de Lucas tiene su paralelo en Mateo, en el Sermón de la Montaña, en ese discurso hermoso que encontramos en Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Es extenso. Recuerden que Mateo hace énfasis en las palabras de Jesús. Tenemos 5 discursos hermosísimos que nos presenta Mateo. Marcos habla de las obras de Jesús, Lucas de los sentimientos y Juan del misterio. Pues bien, Mateo nos habla de la bienaventuranza nada más y nos ubica a Jesús en el Sermón de la Montaña. Está él en el sermón de un monte hablándoles a la gente. Y si nos damos cuenta, solo habla de las bienaventuranzas. Son 7 bienaventuranzas que Jesús da en el Evangelio de Mateo. Pero en su paralelo, que es lo que hemos escuchado hoy en Lucas, nos presenta 4 bienaventuranzas y 4 malaventuranzas, podríamos decir. Los 4 dichosos y 4 ayes de Jesús, que se dirige ¿a quién? Veamos entonces. En el caso de Lucas dice que es un llano. Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Nos presenta el contexto, nos ubica dónde está Jesús y qué pasa en ese lugar. Hay mucha gente, dice el texto, y Jesús les ha hablado. Recuerden cómo nos saltamos. Ahora nos vamos al versículo 20 y nos encontramos a Jesús. Fíjense bien, Jesús, ¿a quién se dirige? ¿A quién dirige las bienaventuranzas? Dice, mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, las bienaventuranzas en Lucas están dirigidas a los discípulos, que le va a decir, dichosos ustedes. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos de Jesús hoy?
Vayamos pensándolo, ya vamos a verlo en la segunda parte. Dichosos ustedes los pobres, comienza Jesús, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los pobres. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bien, ¿cómo va Jesús hablando de la bienaventuranza? Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al final reirán. La pobreza que no es solamente material, no es esa pobreza de no tener nada, sino es el decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque tuviéramos y aunque no tuviéramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice San Pablo, ¿no? Esa sería la pobreza, el abandonarse en las manos del Señor. Las riquezas hacen que el ser humano se pierda. Como dice un texto de Proverbios, Señor, dos cosas te pido. Líbrame la mentira y la falsedad y no me des ni riqueza ni pobreza, porque si me das riqueza me puedo olvidar de ti, y si me das pobreza me tocaría robar y después me daría pena acercarme a tu amor. Por lo tanto, dame lo que necesito. Ese es el pobre, ¿no? El que confía plenamente en la gracia de Dios, porque de Él será el reino de los cielos, el reino de Dios. Dichosos ustedes, recuerden que estamos hablando de Lucas. Lucas, en el caso de Mateo, que es judío, no dice el nombre de Dios, porque para ellos era muy sagrado. Lucas, como es pagano, sí nos dice reino de Dios, ¿no? Hay una diferencia ahí en cuanto a Mateo con Lucas, que él sí habla del reino de Dios, lo nombra. Lucas es pagano. Bien, dichosos, decíamos, los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Hambre de Dios, hambre de la paz, hambre de la justicia. No pensemos solamente en la comida, ¿no? Dichosos los que lloran ahora, porque al fin reirán por tantas cosas, y hay que saber llorar. No podemos vivir en las cosas del mundo olvidándonos del amor de Dios. Es necesario el llanto, es necesario el llanto. El llanto libera, más que mostrarnos débiles, el llanto libera. El llanto es esa expresión de liberación del corazón, pero sobre todo llorar nuestros pecados, llorar el pecado. No nos acostumbremos a él. Pedro lloró amargamente el haber traicionado a su maestro. El llanto es necesario porque es esa expresión de arrepentimiento. No nos podemos acostumbrar a las cosas del mundo. Ya vamos a entrar más de lleno en la segunda parte. Dichosos entonces serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, no aquí, en el cielo. Aquí podemos tener honores o no los tenemos. Aquí se nos pueden alabar o no se nos puede decir nada. Aquí podemos recibir o no recibir, pero la recompensa grande es en el cielo. La recompensa grande es en el reino de Dios. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero aquí viene un agregado que le va a hacer Lucas diferente con Mateo, diciendo los ayes. Pero hay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ojo con eso, ojo con eso. Dichosos los que tienen, los ricos, porque ya tienen su consuelo. ¿Nos sentimos consolados ya? Sería pregunta para meditarla en la segunda parte. ¿Ya me siento satisfecho con lo que voy haciendo, con lo que tengo? Que ya no necesito más. Ojo con eso, porque es un ay de Jesús. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Aquellos que se sienten ya satisfechos y llenos, que creen haberlo alcanzado todo. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Aquellos que creen que le ganan al mundo, aquellos que creen que lo han tenido todo, aquellos que creen que con las cosas del mundo pueden ganar tantas cosas. Cuidado, ay de ustedes los que ríen ahora. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas, ¿no? Las alabanzas, y cuando nos alaban nos perdemos, porque nos vamos elevando como ese globo lleno de helio, y nos vamos perdiendo y nos vamos apartando del proyecto de Dios. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Ya tenemos muchos elementos para ponerlos en nuestra vida, para meditarlos en nuestro corazón. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Ahora, en esta segunda parte, ya en lo que íbamos meditando, la primera parte de nuestra lectura divina, que dice el texto,
y vamos meditando también ya en nuestra vida, porque eso es lo que hacemos con la lectura divina. Ya una parte nos lleva a la otra, ¿no? La primera parte nos va metiendo ya para meditar en lo que me dice a mí el texto. Ya luego, esta segunda parte nos va metiendo y nos va introduciendo a la oración. Ya nos va diciendo por dónde tenemos que orar. Y luego, la oración nos lleva a un impulso de la palabra, al poner en práctica la palabra en situaciones concretas. Pues bien, recordemos, ¿a quién se dirige el texto? A los discípulos. Y hoy, ¿tú te sientes discípulo del Señor? ¿Soy yo discípulo del Señor? Esa sería la pregunta primera. ¿Nos sentimos discípulos o no nos sentimos discípulos? ¿Estamos dentro del discipulado o no nos sentimos cerca del Señor? Eso es un riesgo y un peligro que puede suceder en nuestra vida de fe. No sentirnos discípulos, sentirnos esclavos, sentirnos alejados. Y recuerden que eso es lo que busca el enemigo, alejarnos del discipulado, el que no estemos como discípulos. Recuerden que hay muchos textos en la Biblia y uno de ellos, que a mí siempre me gusta referirles, es el ciego Bartimeo. Él nos representa muy bien, porque Bartimeo, dicen algunos biblistas, estaba dentro del discipulado, pero luego, por las cosas de la vida, llegó a caer en la ceguera espiritual, que están teniendo que estar en el camino, teniendo que seguir a Jesús, se apartó y el enemigo lo lanzó al borde del camino. ¿Y ahí qué hacía? Pidiendo limosna, dando lástima al borde del camino, estirando la mano para que le dieran algo. Y cuando sabe que Jesús va pasando, empieza a gritar, Jesús lo llama y de un salto va donde Jesús. Pero Bartimeo estaba al borde del camino. ¿Cuánto tiempo estuvo al borde del camino? No lo sabemos. Pero que estaba ahí y había sido discípulo de Jesús, posiblemente, porque le reconoce y sabe. Y no, su ceguera no era física, su ceguera era espiritual. A tal punto que cuando el Señor lo llama, da un salto. Eso una persona no vidente no lo haría. Por lo tanto, muchas veces podemos pasar esa situación de no sentirnos discípulos, que el enemigo nos lance al borde del camino, sabiendo que el discipulado es camino, el discipulado es seguimiento, nos lance al borde del camino y quedarnos ahí estancados, como ya hablábamos el domingo pasado, que la iglesia no es estancamiento, es movimiento, vamos avanzando. Y lamentablemente el enemigo lo que busca es eso, ¿no? Lanzarnos al borde del camino y dar lástima después. Ojo con eso. La pregunta sería eso, cuestionarnos, ¿soy discípulo? ¿Estoy en el discipulado o no me siento discípulo? Si no nos sentimos discípulos, pues es necesario una buena confesión para volver otra vez al redil, para volver otra vez al camino, para volver a la vía, para estar enviados en la vía. Pues bien, Jesús se dirige a los discípulos diciendo dichosos, y hoy te dice a ti, dichoso tú. Y tomemos este texto como nuestro, el Señor diciéndonos a nosotros hoy, no lo leamos como algo del pasado, sino presente, hoy, el Señor te dice a ti, me dice a mí, dichoso tú, Padre Luis, dichoso tú, que me estás viendo ahora, dichosos, sintámonos dichosos ustedes, los pobres. Recuerden lo que les decía, en cuanto a la pobreza es sentirnos pobres, aunque tuvieran, aunque no se tuviera, pero la pobreza en la que Jesús habla es aquel que se abandona en las manos del Señor. El que es rico o el que tiene posesiones, sea muchas o pocas, como el joven rico, es aquel que lamentablemente se tocará o le tocará irse entristecido porque los bienes lo tienen a él. Los bienes lo han agarrado. Recuerden el joven rico que decía el texto que tenía muchos bienes, pero más que tener muchos bienes es que los bienes lo tenían a él y por eso se fue entristecido. Eso puede sucedernos a nosotros también. Por eso necesitamos vivir en la pobreza, en el abandono total a Dios. Dichosos ustedes, porque el reino será el reino, para ustedes el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre. Hoy podríamos sentirnos saciados, ya tengo todo, no me falta nada, en fin, no. Tener hambre de la palabra, por eso es necesario acercarnos todos los días, tener hambre. Necesito alimentarme, Señor, de la palabra, tengo hambre de la palabra, quiero otra vez acercarme a ella. Tener hambre de la Eucaristía, Señor, tengo hambre de tu cuerpo y acercarnos a la Eucaristía con amor. Tengo hambre, Señor, de los sacramentos, de la reconciliación, de sentirme perdonado. Tengo hambre de sentir ese amor tuyo desbordado sobre mi vida, en fin, o sea, sentir hambre de Dios.
no estar saciados. Y dichosos los que lloran ahora. Recuerden, hermanos, aprendamos a llorar nuestros pecados, no nos acostumbremos al pecado. Lloremos nuestros pecados, porque el hecho de llorar nos hace capaces de acercarnos luego a la misericordia de Dios. No nos podemos acostumbrar a la vida de pecado, porque eso nos aleja del Señor. Como Pedro, lloremos por haberle dado la espalda al Señor. Dichosos los que son perseguidos, porque al final recibiremos recompensa, pero están esos ayes. Cuidado, queridos hermanos, hoy nos sentimos nosotros consolados o creer que ya lo tenemos todo, porque ese sería el riesgo ahora. Creer que ya lo tenemos todo, creer que estamos bien, mi familia está bien, yo estoy bien, voy a la iglesia, cumplo con lo que hay que cumplir, voy a misa, hago mis oracioncitas, pero cuidado, nos sentimos consolados hasta el punto de creer que ya lo tenemos todo. En la vida de Cristo siempre hay ese deseo y ese anhelo de querer algo más, y ese algo más es el reino de Dios, y eso se alcanza, como ya lo ha dicho Él, en las bienaventuranzas. Aquel que se siente saciado no necesita de Dios y por lo tanto cae en el fracaso y en la tristeza, en la amargura y en la frustración de saber que al final no tiene nada. Ya que al final que creyéndolo tener todo, no tiene nada. No vayamos a caer en ese error, por favor, de sentirnos saciados, sentirnos nosotros satisfechos, sabiendo que no es por ahí lo que el Señor quiere. Quiere un discípulo que se sienta necesitado, que se sienta amado de Dios y perdonado por Él. Acerquémonos como verdaderos discípulos al Señor, sintiéndonos dichosos, felices, contentos, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Dice San Pablo. Por lo tanto, que esta palabra nos ayude a sentirnos discípulos, dichosos y bienaventurados. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto es la oración. Como ya les decía, un punto lleva al otro. Leímos el texto, lo hemos meditado. Ahora, ¿qué nos hace decir a nosotros el texto? Ya hay formas para meditar, ya hay elementos, mejor dicho, para poder orar. Aquí no es que no me salen las palabras, Padre, no, es que ya están dadas. Si ya meditamos, ¿qué le vamos a decir al Señor? Pues que queremos ser sus discípulos y que queremos sentirnos dichosos. Y nunca saciados, y nunca satisfechos, y nunca consolados, sino que siempre anhelar la presencia de Dios. Hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia, hemos escuchado este texto que nos has regalado, dirigiéndote a tus discípulos y hoy a cada uno de nosotros. Señor, en primer lugar, queremos pedirte perdón por las veces que no nos hemos sentido discípulos, sino esclavos, entregados al mundo, atados a la mundanidad. Hoy queremos volver al redil, hoy queremos volver al discipulado, hoy queremos estar en la vía, enviados como discípulos, misioneros. Ayúdanos a sentir esa experiencia de discípulos para comprender tu palabra hoy, que se dirige a cada uno de nosotros. Somos tus discípulos, Señor. Así queremos vivir esta experiencia de fe. Aléjanos de la tentación de vernos como Bartimeo al borde del camino. Aléjanos de nuestros temores de ser verdaderos discípulos en tu seguimiento. Y sobre todo, Señor, hoy queremos sentirnos dichosos, bienaventurados. Que a pesar de que el mundo quiera llenarnos de satisfacciones, que el mundo quiera ofrecernos tantas cosas, hablamos de la mundanidad, nos quiera ofrecer tantas cosas, nosotros que podamos darle la espalda a eso y acercarnos a tu amor. No darte la espalda a ti, Señor, porque eso nos llevaría a la frustración. Que nos podamos acercar como verdaderos discípulos y nos sintamos dichosos. Dichosos porque el mundo, aunque nos ofrezca tanto, te queremos a ti, porque queremos vivir esta experiencia contigo, Señor. Sentirnos dichosos, aunque vengan persecuciones, aunque vengan tribulaciones, sentirnos dichosos, porque no estamos solos, porque tú eres nuestro Maestro que guía nuestros pasos. Aléjanos de esos ayes, aléjanos de sentirnos satisfechos, de sentirnos consolados y creer que no necesitamos nada de ti y nada del mundo. Te necesitamos, Señor, porque sobre todo queremos ir de camino al reino de los cielos, al reino de Dios que nos has preparado a cada uno de nosotros.
En tus manos quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, como siempre digo, extendamos la oración. Aquí solamente hacemos unos minutos nada más de oración, pero el punto es que a lo largo del día volvamos al texto para hacer la oración. Vamos al último punto de nuestra lectura divina. Ya este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Es retomar la palabra, buscar algún texto, alguna parte que nos guste de él, hacerlo nuestro, repetirlo a lo largo del día para que podamos tener este texto vivo en nuestros corazones, dichosos. Es preguntarme, ¿me siento dichoso? ¿Me siento feliz? ¿Me siento bienaventurado? ¿Me siento discípulo del Señor o no me siento discípulo? De no sentirme así, es necesario ahora volver a esta gracia de Dios, volver otra vez al redil, volver a sentirme enviado. ¿Qué fue lo que provocó el no sentirme enviado? ¿Qué fue lo que me provocó no sentirme dichoso, bienaventurado? ¿Qué es lo que me está provocando no sentirme discípulo? Esa sería la acción, ¿no? De pensarlo y de comenzar una nueva experiencia. No es quedarme al borde del camino, no decir, no, ya estoy perdido, no. El Señor ahora nos regala este texto para que recapacitemos y para que volvamos otra vez a su encuentro. Y si es necesario, que lo va a hacer, el sacramento de la reconciliación, para que, aunque nos toque llorar por nuestros pecados, pero eso nos llevará a sentirnos dichosos, felices y sobre todo consolados por el Señor. Bendiciones para todos, gracias por sus oraciones, gracias por sus buenos deseos. Como les decía la semana pasada, el jueves estuve cumpliendo años, muchas felicitaciones he recibido, así que muchas gracias por ello. A mí me gusta celebrar la vida, aunque uno va avanzando en años, pero me gusta celebrar la vida, porque es sentirme amado por Dios, que Dios me va amando y me va bendiciendo y sobre todo con la experiencia de encontrarme con ustedes cada domingo. Así que muchas bendiciones para todos, que Dios nos siga bendiciendo y sobre todo avanzar en este camino con pie firme tras el Señor, que es nuestro Maestro y nosotros como verdaderos discípulos. Bendiciones para todos.